quiero posicionar sobre tu mente y tu corazón una verdad. Y es que quiero que entiendas que cuando tú cambias tu mentalidad, Dios cambia todo lo demás. Cuando tú cambias tu mentalidad, Dios hace algo extraordinario. ¿Sabes? No hay nada imposible para Dios. Pero Dios nunca va a violentar tu voluntad. Si tú abres tu voluntad, Dios produce cambios en tu vida de forma radical. Pero a ti te toca dar el primer paso. A ti te toca abrir el espacio en tu mente y en tu corazón para que Dios entre. Ese paso es cambiar la manera en que está establecido tu sistema de pensamiento. Me gusta la palabra el mindset, el seteo mental. Porque si hay algo de lo que tenemos que estar conscientes, es que constantemente estamos programando nuestra mente para que piense, para que actúe, para que razone, para que sienta de una manera. Y tristemente muchas veces dejamos que las circunstancias sean los que nos programen para una y otra cosa. Y muchas veces esa programación va en contra de lo que Dios quiere programar en tu vida. Por eso la palabra, y quiero que vayamos a ese primer mensaje de Jesús. Mire, Jesús empezó su ministerio con este tema. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 1, vamos a entrar de lleno porque hay principios muy poderosos. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Dice así la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, preste atención aquí. Dice la escritura que Jesús vino predicando un mensaje, un evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Pero dice que vino predicando un evangelio. ¿De dónde? ¿De dónde es el evangelio que Jesús vino a predicar? Dice: del reino de los cielos. O sea, que el evangelio es la carta de Dios, del Dios que es el rey de todo para su pueblo. El evangelio no es otra cosa que la proclama de Dios, que es rey y que es juez en un reino, y es una carta para que sus hijos presten atención y se comporten, piensen y tengan la voluntad de lo que Dios establece en ese reino. ¿Me está siguiendo? El evangelio es la proclama, es el decreto del rey sobre un reino, para que sea la constitución sobre la cual tú fundamentes tu vida. Y cuando hablamos del reino, estamos hablando del gobierno, del diseño, de la voluntad que el rey, que es Dios, establece para su pueblo. Tengo que decirte que el comportamiento más importante, determinante y esencial en el reino es la actitud de arrepentimiento. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Jesús le dijo a un pueblo que tenía un pacto, pero no estaba viviendo bajo ese pacto. Le dijo: señores, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, necesitan arrepentirse. Y tengo que decirte que sin arrepentimiento nunca podrás vivir la plenitud de todo lo que Dios ha prometido en su reino para ti. La fe para creer sigue al arrepentimiento. Ahora, tradicionalmente pensamos arrepentimiento de una manera un poco diferente en que Dios lo piensa. Tradicionalmente pensamos arrepentimiento como culpabilidad, como remordimiento, como un pedir perdón. Pero quiero llevarte a entender lo que significa arrepentimiento en el reino de Jesús. Arrepentimiento, para los que apuntan, significa una determinación. Es una palabra importante.
determinación de un cambio en la mente. Eso es arrepentimiento. La determinación de un cambio en la mente y en el corazón que permite abandonar un estilo de vida anterior y resulta en un nuevo tipo de comportamiento, mentalidad y actitud de vida. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es que usted dice, ay, me siento 3 grados bajo perro y ahora qué hago. No. Arrepentimiento es que tú te enfrentas a una situación, dice, lo estoy haciendo mal, pero voy a cambiar de dirección. Amén. Arrepentimiento no tiene que ver con victimismo. Arrepentimiento tiene que ver con la responsabilidad de decir, voy a hacer lo que Dios dice en su palabra que yo tengo que hacer, porque esa es la actitud mía como parte del pueblo de un reino. Arrepentimiento tiene que ver con la determinación de un cambio. Dice la escritura en el libro de Job, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. Eso es arrepentimiento. Es decir, no voy a descansar hasta que cambie este hábito en mi vida. Punto. Ahora mira la ecuación de lo que significa arrepentimiento. Dice que es una decisión firme, una determinación, que se le suma un cambio de una mentalidad errada. Mire, el problema no es que tengas un pensamiento errado, el problema es que quieras seguir manteniéndolo en el tiempo. Una decisión firme, un cambio de mentalidad errada. Y eso da como resultado que empiezas a abandonar hábitos y los sustituyes aquellos viejos por nuevos. Ahora, en la cultura hebrea, arrepentimiento tiene la concepción de un regresar. Es un cambio de dirección, de una dirección equivocada a regresar a la esencia de la verdad. Ahora, mira lo interesante. Jesús, Dios encarnado, la primera manifestación pública que lo introduce en su ministerio en Israel fue un llamado a un cambio de mentalidad, un cambio de una dirección de vida equivocada que permita regresar a una vida conforme a la verdad. Ese fue el primer mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque nunca podrás vivir el reino de Jesús con la misma mentalidad que tenías cuando vivías sin Jesús. Ahora, ¿qué el Espíritu Santo me impactó? Porque el Espíritu Santo me decía, hay mucha gente, y yo sé que aquí no, pero lo digo por si acaso, pero hay mucha gente que viene a la iglesia, levantan las manos, oran, se ven muy lindos, pero están con mentalidades erróneas, erradas, que creen que vivir un cristianismo es simplemente venir a la iglesia y no conocen a Cristo. Más aún, Jesús no los conoce. Porque no se trata de decir yo creo, se trata de ser un discípulo. Y para ser un discípulo necesitas adoptar una actitud constante de arrepentirse. Porque arrepentimiento, ¿qué es? Evaluar tu mentalidad y decir, Señor, ¿esa mentalidad se adapta a la tuya o no? No que su palabra se adapte a mi mentalidad. No, Señor, mi mentalidad está conforme a lo que tú quieres. ¿O en dónde tengo que cambiar? Un discípulo es aquel que constantemente está revisando cuál es su mentalidad. Mire, Jesús pasó 3 años trabajando en la mentalidad de sus discípulos. Y lo vamos a ver ahora en la palabra. Ahora, ojo aquí, Jesús llama al arrepentimiento a un pueblo que conoce el pacto de Dios, pero que no lo vive por su hipocresía. Esto es importante, porque no vivir una fe genuina, más tener una actitud que resiste la palabra para que no cambie la mentalidad, va a desembocar en algún momento en una conciencia cauterizada y una vida hipócrita religiosa. No sé si la agarró.
Pero es mortalmente serio rehusarse a revisar en qué estoy creyendo y qué estoy pensando. El mensaje central de Jesús fue llamarnos a un cambio de pensamiento, a un cambio de dirección que nos lleve a buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino nos sirve una mentalidad que dice: es que yo aprendí a hacer así y así lo hago y punto. En el reino nos sirve eso. En el reino se hacen las cosas como Dios diga y punto. Jesús dice: si no te vuelves como un niño, no puedes vivir mi reino. Y aquí tenemos a Lenita, que el niño se las sabe todas. Pero si hay algo que yo me sorprendo de un niño, es su capacidad de aprender. ¿Cierto o no, verdad, Elena? Son una esponja para aprender. Constantemente están renovando su aprendizaje. Y la segunda característica de un niño es que cree con todo su corazón. Tú necesitas eso para estar en el reino de Dios. Una actitud constante de aprender, decirle: Señor, enséñame hoy. Lo que ayer ya sabía, ya pasó, enséñame lo nuevo. Por eso Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Hay algo nuevo de Dios que no se parece a lo de ayer. Y tú no puedes estar esperando que Dios actúe como actuó ayer en ti. No, porque Dios tiene algo nuevo. Dios te quiere mover a un nivel diferente. Dios te quiere llevar a un piso diferente. Dice que la vida del justo va como la luz de la aurora. No puedes pretender que la luz que te alumbró a las 11 sea la misma a las 2 de la tarde. Y para eso necesitas una mentalidad distinta. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 23 verso 7: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Mira, tu mentalidad determina quién tú eres. Ahora, pero ojo aquí, pero tu mentalidad también determina si Dios puede abrirte los tesoros del cielo de su reino, o te vuelves un religioso más que predica un reino que no conoce. Mira lo que dice el libro de Colosenses. Mira, Jesús tiene, yo he venido a decirte que Jesús tiene tesoros en su reino para ti. Pero esos tesoros necesitan que tú cambies tu mentalidad. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 verso 2 al 3. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, diga conmigo, alcanzar. Dice: todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Mire qué palabra más poderosa. O sea, aquí yo vengo a desafiarte, porque hay cosas que Jesús tiene que todavía no las ha revelado a tu vida, porque está esperando que cambies tu mente para Él podértelas entregar. Mi pregunta es: ¿te vas a determinar a renovar tu mentalidad? Todo tesoro, mira, apunta esto me impresionó. Todo tesoro en Jesús requiere primero un cambio en el paradigma de tu mente. ¿Por qué? Porque el vino nuevo no se pone sobre odres viejos. Porque mentes viejas no albergan tesoros nuevos. Jesús primero te desafía a abrir el espacio en tu mente para Él poderlo llenar. No antes. La acción espiritual más poderosa que abre los cielos y que trae las victorias más extraordinarias en tu vida es la acción de permitir que el Espíritu Santo cambie tu mente y tu corazón. Eso es lo que desata poder de Dios de manera extraordinaria.
Si Jesús encuentra en ti un corazón disponible, con una actitud constante de arrepentimiento, ya sabe, cambio de mentalidad, siempre, escúchame bien, siempre vas a vivir una vida plena, llena de la gracia, el favor y el poder de Dios. Ahora, en estos minutos que tengo, hoy quiero mostrarte algunas áreas. Te dije que Jesús pasó 3 años trabajando con la mentalidad de sus discípulos. Porque de la única manera en que los discípulos iban a impactar el mundo era si tenían una mentalidad distinta a la que antes tenían cuando nunca conocieron al Maestro. Y lo mismo necesita Dios hacer contigo. Ahora, es imposible en 15 minutos mostrarte todo lo que Jesús trabajó en sus discípulos, pero quiero mostrarte algunos principios, áreas en tu vida en las que necesitas cambiar tu mentalidad. Y la número 1, la más importante, es necesitas un cambio en la mentalidad de quien te gobierna. Ahora, déjame darte el contexto. Jesús está predicando el Sermón del Monte. Después de enseñar sobre no hacer tesoros en la tierra, donde el hollín y la polilla corrompen, sino hacer tesoros en el cielo, Jesús les enseña sobre la importancia de la mentalidad para vivir correctamente. Jesús les dice: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Después de esto, Jesús continúa enseñándoles y les dice, Mateo 6:24. Mire, preste atención porque esto se va a poner muy bueno. A mí me desafió esto de una manera extraordinaria. Mateo 6:24 dice: ninguno, es Jesús hablando a sus discípulos, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, Jesús aborda la mentalidad inconstante de que un día sirves a Dios y al otro día estás preocupadísimo porque no sabes cómo vas a pagar la renta. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Vienes el domingo diciendo: Señor, yo te creo, yo te amo, tú eres todo para mí. Al día siguiente te enfrentas al gigante y entonces estás que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, porque a mí sí, porque al otro. Yo vi al pastor que estrenó carro nuevo y porque yo estoy... Mentalidad inconstante. Dejar que las presiones, los afanes te pongan a dudar de quién es Dios en tu vida. Ahora, quiero darte un principio aquí. Tú sirves a quien determina tus acciones y quien mueve tus reacciones. Te gobierna quien tiene tu atención y doblega tu corazón. Hay gente que la manera en que reacciona lo que evidencia es al Dios al que sirve o no. Ahora, Jesús sigue diciendo, y todavía se pone más tenso esto, porque en el verso 25 dice: por tanto os digo. Primero les dice: ustedes tienen que entender que no pueden servir a 2 señores. Decídanse, o confían en Dios o van a terminar confiando en otro que no sea Dios. O le creen a Dios, o ustedes van a estar como las olas del mar, que un día van por aquí y van por allá, y al final terminan sirviendo a otro que no es Dios. Ahora, pero sigue diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y ahí sigue Jesús hablando: mira las aves, mira las flores, no las viste, no las sustenta el Señor. No sean como los gentiles que buscan esto. Ustedes confíen en Dios, ustedes sirvan a Dios. No busquen, que la presión no los lleve a buscar las riquezas, servir a las riquezas por encima de Dios. Ahora, ¿por qué?
Porque el nivel de afán en tu vida revela quién es tu Señor. O sea, dicho de otra manera, por aquello en lo que te afanas, descubre a quién tú sirves. Ojo, afán tiene que ver con una búsqueda con el foco incorrecto o con la mentalidad incorrecta. Afán tiene que ver con una búsqueda determinada por el Señor equivocado. Porque si Dios te gobierna, tú vas a caminar en paz. Porque si de verdad tú tomas la mentalidad de decir, el Señor es mi proveedor, yo voy a caminar tranquilo, independientemente de lo que pase. Yo sé que la salida la tiene mi Dios. No hay afán. ¿En dónde se produce el afán? Cuando tú actúas, reaccionas, sientes, piensas, pero con el Dios equivocado, con el Señor equivocado. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, decídanse, porque si van a hacer a Dios de su vida, aprendan a depender 100% de Él y a tener tranquilidad. Porque tú no puedes servir a dos señores. No vas a entrar al ministerio, no vas a entrar a tu vida en Dios, en esa dualidad. Hoy sí te creo, pero si no me respondes en la manera en que yo quiero, como yo quiero y a la hora que yo quiero, entonces me achicopalo, me pongo triste, se me va el gozo y empiezo a murmurar. El afán tiene que ver con la búsqueda equivocada, con la mentalidad incorrecta, a causa de tener en tu vida un Señor equivocado que gobierna tus emociones. Si te afanas por las cosas que no tienes, tu dueño es alguien material. Por lo tanto, tu afán te desgasta. Pero ¿qué dice Jesús? Sigue Jesús enseñando. Vamos al verso 33 de Mateo 6. Dice, mas buscad. Primero les dice, decídanse entre a quién van a servir, al Señor o a las riquezas. Y después les dicen, si vas a servir al Señor, no te afanes. Entiende que tu Padre tiene cuidado de ti. El afán te lleva a servir al Dios equivocado, al Señor equivocado. Pero después le sigue diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mira, y aquí te digo en el nombre de Jesús, el problema no es que tú tienes mucho estrés, o que te hacen falta muchas cosas, o que estás en una gran necesidad urgente. Tu problema es que aún no has cambiado tu mentalidad, que determina realmente una búsqueda que te lleve al verdadero y único Señor. El afán no es el problema. El afán es la consecuencia de buscar con el corazón puesto en el Señor incorrecto. Esa me golpeó. El afán no es el problema, es la mentalidad. Porque Jesús dijo, el que está en mí, el que me sirve a mí, yo le voy a dar descanso. Porque Dios dice, yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Yo soy el Shaddai, el que te alimenta, el que te sustenta. Yo soy tu médico, yo soy tu hacedor. Miren, en el Antiguo Testamento Dios tomó el cuidado de revelar su nombre, que en ese nombre lo que Dios estaba revelando es un atributo de su carácter y de su decisión de cómo Él va a estar presente por su pueblo. Para que a su pueblo no le cupiera la menor duda de que Dios es un Dios que está presente y que cuida a sus hijos.
Nunca podrás experimentar al Dios que suple, que abre las compuertas de los cielos, si primero no te arrepientes. Un cambio de mentalidad en la determinación firme de quién va a gobernar tu vida, quién va a ser tu Señor. Ahora, arrepentimiento, te lo dije, no es tirarte al suelo llorando, decir ay, perdón, no. Arrepentimiento es un cambio en tu mente que te hace salir de mañana con la fe y con la expectativa de que voy a pelear la buena batalla de la fe, con la confianza y la paz de que Dios va delante de mí como poderoso gigante abriendo camino aún donde no hay. Alguien dígame amén. Mira, Dios me regañó a mí aquí. Le estaba yo contando a mi esposa. Dios temprano en la mañana que estaba repasando las notas, porque Dios me dijo: Adiel, te oigo tanto hablar de las complicaciones, de que si subió, de que si esto, que si lo otro, que es imposible comprar una casa. Te oigo tanto hablar de eso. Y dije: Señor, perdóname. Porque si hablamos más del problema del Dios que puede solucionar el problema, que de la confianza en el Dios que tenemos, que es poderoso. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos: yo quiero que ustedes tengan un cambio de mentalidad. Decídanse en dónde van a poner el señorío en su mente y en su corazón. En el Dios que todo lo va a hacer en sus vidas, o van a estar fluctuando en medio del afán y de la presión. Porque el afán revela al Dios al que tú vas a servir. El segundo cambio de mentalidad que encuentro en la enseñanza de Jesús, le puse ahí un cambio en la justicia de nuestras acciones. Y sigo el contexto. Jesús sigue enseñando el Sermón del Monte. Y Jesús confronta el sistema religioso que tenía una mentalidad retorcida. Estaban criticando el mensaje de Jesús, lo estaban acusando de que Jesús venía a cambiar la ley. Y Jesús les dice: no, señores, no se equivoquen, yo no he venido a cambiar la ley, yo he venido a darle el significado correcto porque ustedes lo han distorsionado. Y en medio de esa enseñanza, allá en Mateo 5, versos 19 y 20, dice Jesús: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora mira qué interesante. Jesús llama justos. Jesús les dice: si vuestra justicia, o sea, si sus actos justos. Jesús está llamando justos aquellos que tienen la mentalidad dispuesta de obedecer la totalidad de la palabra sin distorsionarla, diluirla o acomodarla, que es lo que hacían los fariseos. Jesús les dice a sus discípulos: vivir la palabra requiere un cambio en la mentalidad para no satisfacer la tentación de querer acomodar la palabra a la conveniencia de mi estilo de vida. Vivir conforme a la justicia que Dios pide pasa por la decisión de que la palabra modifique mi mentalidad, cambie mi voluntad para disponerme a obedecer lo que Jesús pide. Ahora, ¿cuál era la justicia errada de los fariseos? Jesús le dice a sus discípulos: oigan, muchachos, si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los fariseos, la de los especialistas religiosos de aquel tiempo que enseñaban la palabra pero no la vivían, ustedes no van a entrar. Ustedes no son dignos. ¿Cuál era esa justicia errada que se parece a lo que muchos hacen hoy en día? Que le dicen a la gente: haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. Usted siga lo que yo digo, pero no se fije en lo que yo hago. ¿Por qué?
porque en medio de tu mensaje hay la hipocresía de que tu estilo de vida no lo sigue. Esa era la justicia errada, la de aquellos que predican de Dios pero no viven lo que Dios dice en su palabra. Mira, la justicia que te abre los tesoros del reino de Dios es aquella que está dispuesta a obedecer la palabra tal cual Dios la pide. Jesús suelta una sentencia fuerte para nosotros. Jesús dice: si tu mentalidad no te lleva a tener una escala de rectitud más alta que la de un hipócrita religioso, que habla muy bonito, se sabe la ley, pero nunca la practica, siempre serás considerado un pequeño en el reino. ¿Y sabe qué significa la expresión pequeño en el reino? Que es poco confiable. Esto es para nosotros. Necesitamos un cambio en nuestra mentalidad sobre quién nos gobierna. Y lo segundo, necesitamos un cambio en la mentalidad de la justicia de nuestras acciones. Que nuestras acciones hablen de la integridad que tenemos de amar la palabra tal cual está escrita, dada por Dios, aunque nos duela. Pero en ese proceso de que nos duele, crecemos, vamos hacia adelante y Dios puede confiar en nosotros. ¿Por qué Jesús dice que serán los pequeños, serán considerados pequeños? Miren, Mateo 11:12, Jesús habla de todo lo contrario. Habla de los que son considerados grandes en el reino. Y dice en el verso 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa palabra violento lo que significa es determinados para actuar. Hay unos que en el reino son poco confiables. Hay otros en el reino que son determinados para actuar, y esos son los que marcan la diferencia. Esos son los que arrebatan las promesas. Aquí lo que Jesús está diciendo es: en el reino hay tesoros, en el reino hay provisión, en el reino hay promesas, pero para los violentos que están dispuestos a cambiar su mente, a avanzar, a hacer lo que yo digo, a esos son los que arrebatan. Amén. Y lo tercero, y termino. Sigue Jesús predicando el sermón del monte. Sigue enseñándole a sus discípulos sobre cambio de mentalidad, sobre arrepentimiento. Y el tercer principio que Jesús les enseña, primero les dije, necesitas tomar una decisión sobre cuál va a ser tu mentalidad, en quién gobierna tu vida. Necesitas tomar una decisión en la mentalidad de las acciones de justicia en que haces. Y lo tercero que Jesús les enseña a sus discípulos es que necesitas tomar una decisión sobre un cambio de mentalidad, sobre la voluntad que vas a tener. Jesús dice en Mateo 7:21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, es una palabra fuerte, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, qué fuerte esta declaración de Jesús. ¿Por qué? Porque tú puedes creer en Jesús y no ser de Jesús. Esto es lo que Jesús está hablando. No me lo inventé yo. Jesús está diciendo: muchos van a llegar delante de mi presencia a decir: Señor, Señor. Y el Señor les va a decir: yo no sé quién eres. O sea, porque tú puedes hablar de Jesús y no ser de Jesús. Es más, Jesús está diciendo: tú puedes usar la autoridad del nombre de Jesús y nunca vivir la transformación de su poder en ti.
Las manifestaciones no te hacen un discípulo. Solo la entrega de tu voluntad te hace un discípulo. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Necesitamos un cambio en la mentalidad que busca satisfacer su propia voluntad y deseos, y rendirle a decir: Señor, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Mire, Jesús, el Hijo de Dios, pronunció estas palabras: me es necesario que se cumpla en mí todo lo que mi Padre ha dicho. Jesús vino a apuntar que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Jesús aprendió obediencia haciendo la voluntad del Padre, dice la Escritura. Y digo esto con mucho respeto. A Jesús no le impresiona que tú hables en su nombre. A Jesús lo atrae cuando tú tienes la mente y tu corazón para someterse a su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor es mío, dice Jesús. Es mío aquel que cambia su mente para negarse a su propia voluntad, determinarse a hacer la voluntad de mi Padre. Mira, no te emociones, y vuelvo a decirlo con respeto, no te emociones porque oras, lees la Biblia, vienes a la iglesia. Alégrate cuando la oración, la palabra y el estar en la casa de Dios cambian tu mentalidad y te mueven a realizar un cambio en la dirección de tu vida. Ahí es cuando Dios dice: yo puedo confiar en ti. Ahora quiero cerrar con esto. La palabra dice que Jesús tiene tesoros en su reino. Pero cada tesoro que Dios quiere derramar sobre tu vida, mire, la palabra tesoro tiene que ver con una gracia, un favor, un respaldo de Dios sobrenatural que se manifiesta en lo natural de tu problema, en lo natural de tu limitación. Es la intervención del cielo en cada aspecto de tu vida, que hace que tú avances cuando otros se detienen, que hace que tú subas cuando otros bajan, que cuando unos tienen confusión tú tienes seguridad. Es literalmente el cielo interviniendo en tu vida. Pero Dios dice: no te puedo abrir mi buen tesoro, el cielo, si tú sigues teniendo la misma mentalidad que hizo que el cielo se cerrara. Y Jesús hoy nos dice: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. ¿Qué vino a Jesús a hacer en ti? A entregarte el reino. Jesús vino a decirte: yo quiero que tú lo vivas, yo quiero que tú camines, yo quiero que tú lo disfrutes, yo quiero que tú crezcas en lo que yo gané para ti y establecí en mi reino para ti, para tu casa. Pero para eso disponte a cambiar tu mentalidad.